Buenos días, chicos. ¿Cómo me escuchan el audio? Ahí tenemos a Robert, a Rosmerín, Jorge Luis, Cristian. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar un poquito más para que se integren más estudiantes a la plataforma y poder dar inicio, ¿no? La clase de hoy. Quiero que me digan cómo está el audio. Mm, Yudmer me dice muy bien, Cristian también, gracias, Cristian, gracias, Jorge. Entonces vamos a esperar 3 minutitos más para que podamos eh, tener más alumnos, ¿no? En la cual esta linda plataforma, la clase de la CEPREVAL y poder dar inicio a las clases. Buenos días, profesor. Muy buenos días, muchachos. Ahí está José Roberto, José, Mariluz, Robert, Elías, Frank, Charlie, Cristian, y están uniéndose a la plataforma para dar inicio. Vamos a esperar un poquito más para dar inicio, ¿no? A esta linda clase de hoy día que vamos a tener. Hoy 23 de junio del 2022, muchachos, eh, a unos días para poder dar nuestro examen, el primer examen en la cual a ustedes, con el sacrificio de algunos alumnos, digamos, ¿no? Algunos alumnos que se encuentran trabajando y estudiando, mis respetos a esos jóvenes que se sacrifiquen doblemente, pues, ¿no? En caso de que pueden ir a trabajar en las mañanas o en las tardes pueden estar estudiando, ¿no? Entonces, sacrifica a veces de otras eh, personas o familias que se encuentran, pues, de ese tipo de situaciones. Ujú. Ya no nos falta nada para poder, el domingo, poder dar sus exámenes ustedes. Asimismo, quiero felicitarles a cada uno de ustedes, ¿no? Por la preparación de diario que se hace, el sacrificio que día a día demuestran ustedes para el orgullo de sus padres, en la cual mis felicitaciones. Ya, dando este inicio, queridos estudiantes, ya tenemos buenos participantes en la cual hoy 23 de junio de 2022 vamos a dar inicio a las clases de hoy, en la cual Buenos días, profesor. buenos días, Linda, buenos días, buenos días.
unos que otros están con fríos y otros están con sueño, ¿no? Asimismo, Huánuco está terriblemente cambiando de clima, está haciendo mucho frío, levantarse muy temprano, eh, hay que abrigarse muchachos, hay que tomar un cafecito caliente para estar activos en las clases mañaneras que tenemos. Ahorita vamos a compartir una diapositiva para dar inicio a esta clase, ¿no? ¿Está? Michelle, ya. Ahí estamos, queridos estudiantes. Ahí podemos ver en la diapositiva en la cual vamos a poder observar la ilustración, ¿no? En el caso de la ilustración vamos a aprender sus características, el pensamiento económico, la sociedad política y cultural, en la cual la ilustración y sus características tiene un gran objetivo. En caso de la búsqueda de la felicidad, es un instrumento, son divulgación científica, una propagación de la enciclopedia. En el pensamiento económico vamos a hablar en contra del mercantilismo, la defensa de la fisiocracia, a favor del liberalismo económico. Y en caso de la sociedad, la diferencia social que debe fundarse en la capacidad, el trabajo y no poder en el nacimiento. En la caso política vamos a hablar sobre el despotismo ilustrado. El poder procede de Dios, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aparecen nuevas ideas en caso de Montesquieu, Rawls, división de poderes, soberanía nacional, en caso de la cultura, la religión, ¿no? Diezmos, en los malditos diezmos, Dios no revelado contra el fanatismo e intolerancia, y la literatura comprometida de denuncias las situaciones políticas y sociales. Se impulsaron los estudios historias de los movimientos artísticos del pasado. Así es, queridos estudiantes, empezamos con esta ilustración en la cual la ilustración fue un movimiento cultural en la cual fue en, la, en los países de Inglaterra, Francia, Alemania en el siglo XVIII y termina en el siglo XIX. Esta ilustración inspiró muchos cambios en la parte cultural, social, y uno más drástico fue para la Revolución Francesa. En caso de esta ilustración, cambió al pueblo de Francia, el pensamiento crítico, la razón y de ser felices, que toda persona debe ser estudiada de una manera ideológica, con una razón crítica. En el siglo XVIII es conocido por estos motivos, ojo, con el siglo de las luces. El asentamiento de la fe en el progreso, importantes ideas como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia del sentido como fuente primarias de aprendizaje nacieron durante esta época. Las ideales tales como la libertad, igualdad y el progreso, tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación de la Iglesia del Estado tienen su nacimiento también en esta época. En esos tiempos, los pensadores
de la Ilustración sostienen que el conocimiento humano, el pensamiento, la razón humana, podía combatir la ignorancia. Ahora yo les pregunto, queridos estudiantes, sobre esta frasecita, ¿no? En lo que dice que el conocimiento humano puede combatir la ignorancia. En nuestro querido Perú, todavía hay personas o que no están estudiados, letrados. ¿Y qué hace el gobierno por esos casos, queridos estudiantes? A ver, queridos alumnos, ¿algún detalle sobre esta frasecita que dice, el conocimiento humano podía combatir la ignorancia? A ver, queremos participación. Ahí tenemos a Cristian, Diana, Dilmer, Elías, Evelyn, Fran. ¿Qué, qué podemos hablar, queridos estudiantes, de este pensamiento que nos dice, ¿no? El conocimiento humano podía combatir la ignorancia. ¿Mm? Ya, parece que nadie quiere participar. Nos dice que la superstición y la tiranía en la construcción para la mejora del mundo. O sea, este conocimiento humano, queridos estudiantes, eh, ya se había acomodado en la población. Ya estaban cansados de un gobierno, de una monarquía, que solamente sus leyes eran a favor de la parte nobleza, pero era en contra de de los burgueses, de la parte burguesía, ¿no? De la parte noble del pueblo, que trabajaba y no tenía terrenos, no tenía tierras, no tenía recursos, no tenía capital. Entonces, ellos, a través de su pensar, de su razón, decían, ¿no? Nosotros sí nos podemos educar, nosotros sí podemos tener una educación firme, podemos combatir la ignorancia. Y al partir de esta idea, ellos nace por eso una revolución francesa a este cambio de pensar. Ya el pueblo ya estaba cansado de los abusos de sus derechos, no conocían sus derechos, no conocían qué era una protesta. Entonces, al concentrarse todas estas ideas de poder llegar, que también la parte burguesía podía llegar al Estado o al gobierno, ellos toman fuerza, toman una idea política para el cambio social, económico, ¿no? Entonces, esta ilustración tuvo una gran influencia en el aspecto científico, económico, político y social de la época. Este tipo de pensamiento se expandió a toda la población por los hombres pensadores, también tenían escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad en caso de la vida actual. Se expandió también a través de nuevos medios. ¿Cuáles eran esos medios que ellos podían dar a conocer sus pensamientos? Era la difusión por los periódicos, los libros, y ellos se reunían en una cafetería eh, de Francia. Entonces ahí podían detallar sus ideas, podían dar razón a sus ideas, podían hacer una idea crítica de cómo estaban viviendo, de cómo su gobierno despaparraba todo el tesoro que tenían del Estado. Entonces, ellos se reunían así a través en caso de ciudadanos, mm, en las que participaban personas también intelectuales, políticos, a fin de discutir y debatir acerca de las ciencias, de las políticas y la sociedad, cómo están viviendo. La ilustración fue marcada por su enfoque de método científico, crítico, en la reduccionismo, de dividir problemas, de solucionar problemas y el sistema de sus componentes al momento de encontrar una solución. Se reunían.
para poder detallar dónde está el problema, cómo se está batiendo el problema y luego configurar para dar una solución a dicho estado, ¿no? Y entender mejor cómo funciona el sistema del problema. Sus características, queridos estudiantes, en caso del racionalismo, pues no. El racionalismo es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía. O sea, los burgueses sabemos que son clase social formada por las personas que logran tener propiedad, no logran tener propiedades, ¿no? Ni capital. Son personas de la clase baja, son las personas de la burguesía. En caso de las luchas con el absolutismo de la nobleza sí, pues no eran personas adineradas, riquezas que pudieran ocupar un cargo político, no, ellos ya estaban cansados de todo esto, la burguesía. Las principales características del pensamiento ilustrado fueron: el fin del hombre es alcanzar la felicidad. Entendían como bienestar material y riqueza. Considera que la razón es la fuente principal y la única base de valor del conocimiento humano en general. También tenemos el empirismo, queridos estudiantes. El empirismo, en general, se suelen dominar como empirismo aquella postura filosófica que esas personas podían detallar, para lo cual el origen de nuestro conocimiento y el valor del mismo depende de la experiencia. En caso del criticismo, donde la razón ha pasado a ser instancia suprema, una propia modernidad, o sea, ya su pensamiento era crear la modernidad, ser un país de potencia, que haya trabajo, derecho de igualdad para las personas, que se hagan empresas, que haya trabajo, que haya ministros de economía, política y todo ello, en que se procura indagar el fundamento racional de las creencias últimas. Pues esto asumía una crítica en caso del pensamiento. Ya hablamos de utopismo. Básicamente, el secreto de utopismo se debe a la organización política, fundada por racionalmente, en la que se destaca la suspensión de la propiedad privada, considerada a la causa de todos los males de la injusticia social. Las injusticias sociales eran gobernadas por la monarquía. Y cuando uno ya empieza a abrir los ojos de que el estado de la monarquía estaba haciendo padecer a su pueblo, en caso de la economía, no había trabajo, la gente moría de hambre, ya estas personas empezaban a hacer un pensamiento crítico. Ya el conocimiento era una herramienta importante para dar alto o para poner fin a este gobierno. Las leyes de la naturaleza, ya las enciclopedias estaban distribuyéndose en todos los departamentos o distritos de Francia para que las personas pueden ser estudiadas y leídas, ¿no? La burguesía instruida, ya ahí puede ser que los burguesías, las personas nobles del pueblo, podían ser estudiadas, entonces su pensamiento ya se estaba abriendo, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos ir a las escuelas? ¿Por qué nosotros no podemos prepararnos? ¿Por qué nosotros no podemos instruirnos? ¿No? Entonces, una revolución hace que estas personas empiezan a abrir su mente y empiezan a reunirse personas y dar su conocimiento, por qué se encuentran así de personas que solamente hay que respetar a la parte nobleza. No, no, no. Era un punto crítico ya de lo contrario, ¿no? En caso de la búsqueda de la felicidad, queridos estudiantes, se tiene la convicción de la naturaleza
ha creado, dice que al hombre para que sea feliz, pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, esta felicidad para que sea auténtica debe basarse en la propiedad de la libertad y la igualdad. Todo persona, sabemos que nosotros somos del pueblo, mm, al abrir nuestro pensamiento, razón, sabemos que la libertad es un derecho primordial a la igualdad, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, la felicidad nos va a reconocer de esa manera para poder nosotros dar un pensamiento crítico. Ya hablamos del pensamiento económico, en la cual el pensamiento económico tenemos pues el mercantilismo, el fisiocracia, el liberalismo económico. Cuando se hablaba en esos tiempos del pensamiento económico, Francia, la opcional mercantilismo era la acumulación de los metales preciosos. Ahora, ¿de qué hablamos de estos metales preciosos? Ellos en su pensamiento decían que nosotros debemos acumular el oro, la plata, el cobre y el bronce, todos metales preciosos, y según eso iban a ser un país potencia, ¿no? Pero la fisiocracia, según Kesney, manifiesta que es la naturaleza, agricultura, la agricultura como una fuente de riqueza. Y sabemos que debería ser así. Por ejemplo, ahorita nuestro Perú se encuentran invadidos de, de minerías clandestinas, también como minerías legales. Cerro de Pasco es una minera, una ciudad minera, en la cual se encuentra en el centro de la ciudad y la población se contamina de plomo en los pulmones, sangre, el sangre, tienen este plomo en la sangre, queridos estudiantes. Entonces, era una población en la cual vivía de la ganadería, de sus ovejas, de las alpacas, de sus ichus. Entonces, estas minerías hacen que se destruyen todos estos animales, la vivencia, la contaminación ambiental y todo esto, pues, ¿no? En caso del liberalismo, ya con Adam Smith, dice, es la libertad económica, ¿no? Que inicia de una empresa privada, no interviene el estatal, no interviene el Estado. Ley de la oferta y la demanda, donde hay trabajos, donde hay libertad de empresa, libertad de económica, de la demanda y la oferta. Así es, queridos estudiantes, cuando ya hablamos de representantes, de los representantes de estas ilustraciones, vamos a hablar de Montesquieu. Montesquieu hizo una obra, El espíritu de las leyes, que propone la división de poderes. En caso de Rousseau, era una obra, El contrato social, que dice que propone un pacto entre toda la sociedad, la defensa de la libertad del individuo, busca la igualdad y la libertad. En caso del representante Voltaire, una obra, Cartas sobre los ingleses, que dice, propone tomar como modelo político para el Estado francés el sistema monarquía constitucional. También tenemos al representante Diderot de Allenberg. En caso fue su obra, la enciclopedia, reúne a todos los conocimientos artísticos, científicos, desde una óptica burguesa liberal. Ya en representantes de parte de Inglaterra tenemos a John Locke y Adam Smith, ¿no? En caso de John Locke, ha hecho la obra padre de las nuevas ideas. Negó la teoría del origen divino del rey, destacando que los seres humanos poseen ciertos derechos, como son el derecho de la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad.
En caso de Adam Smith, es una obra que dice que la riqueza de las naciones plantea la teoría de la mano invisible, por la cual niega la participación del Estado en la economía. Es muy bien cierto lo que dice, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Así se llega, queridos estudiantes, a una revolución francesa en la cual ya el pueblo, como estábamos tomando el tema de ilustración, ya las personas se estaban dando cuenta de que su gobierno estaba desperdiciando todo el dinero de sus propios intereses, porque ellos pagaban impuestos y sus derechos estaban estropeados. Ya ahí es cuando se reúnen la parte política, la parte del pueblo, los burgueses, para dar inicio a esta gran revolución francesa. En la revolución francesa de 1789 fue un conflicto violento, ¿no? Un conflicto de masacre total, porque se había puestos a hacer una revolución, un cambio de política social basado en las relaciones entre los vasallos, que eran los señores, los feudales, que eran los que gobernaban. Este sistema se extendió por Europa, la Edad Media de los siglos VI hasta el siglo XV. Este acontecimiento histórico marcó el fin de las monarquías, fue la derrota de la monarquía, del gobierno monarca, que se quería que este gobierno durara hasta que dio paso a la sociedad en la que se otorga el protagonismo a la burguesía. Para hablar de la Revolución Francesa, se puede hablar que la Revolución Francesa tiene su origen a finales del siglo XVIII, un momento histórico en la que Francia atravesaba una época de crítica, crisis convulsiva. La sociedad estaba dividida en estamentos y mayor parte del pueblo estaba excluido, o sea, no tenían derecho, la mayor parte del pueblo, la cual dio lugar a entre 1789 y 1799 se desarrollase una revolución. Si bien es cierto que algunos movimientos en el año 1804 ya pues, ¿no? También ahí interviene Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, un pequeño hombre en la cual también fue revolucionario, ¿no? En la cual se pone ante el gobierno de Francia. Pero antes de hablar de las causas y consecuencias de la revolución, vamos a hablar un poquito de sus características de la Revolución Francesa. Eh, Fue muy sangrienta, en la cual murieron muchas personas, se quemaron muchas iglesias, murieron niños, este, mujeres, y se quemaron pues casas, iglesias, hasta castillos se quemaron, ¿no? Fue una tremenda revolución sangrienta. Esto estuvo provocada por la multitud de los factores, tanto políticos, económicos, morales, religiosos, ya que su pueblo se encontraba en una crisis. Puso fin al antiguo régimen, ¿no? Querían una nueva constitución. Se sentó las bases de declaración de los derechos humanos, se pudo crear. El feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar terreno. El pueblo empezó a dar sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Entonces empezó a ganar ideas.
ya para esto, ahora sí podemos hablar sobre las causas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron estas causas? Una de las causas fue pues, ¿no? la situación política que ellos vivieran en esos tiempos. Una situación política deteriorada, una política que solamente el rey ponía sus normas, ordenanzas y sus leyes solamente a beneficio de la parte nobleza. Solo la nobleza podía ocupar puestos políticos y militares importantes. En el tiempo de que 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario, absolutismo, en el que la nobleza y el alto clero copaban la riqueza, mientras que el pueblo tenía que pagar sus impuestos, no, tenían que ser servidumbres, tenían que trabajar para las partes noblezas, pero sin que ellos pudieran tener un terreno, podían tener su casita, no podían ir a las escuelas, no deben ser, no deben ser estudiadas. Entonces, todo este pensamiento ya las personas estaban cansadas, ¿no? Una de las crisis también que fue causada fue la crisis económica. Eh, en esta crisis económica, queridos estudiantes, sucede por las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos. ¿Cuáles fueron los alimentos básicos? A ver, queridos estudiantes, a ver, les pregunto, ¿cuáles son los alimentos básicos que no deben faltar en la casa? A ver, ¿cuáles son los alimentos básicos que no debe faltar en la casa? A ver, ¿quién me dice? Papas Lay's, chisitos, La papa, profe. claro, las papas, el pan, ¿qué más? Los alimentos básicos, ¿no? Por ejemplo, cuando había crisis económica, ya las cosechas habían generado la mala incremento. Y cuando hay mal incremento, ya no hay pues la harina, el maíz, el trigo. Entonces, al no tener estas cosechas del maíz, el trigo, la cebada y todo eso, nunca vamos a tener pan en la casa, ¿no? Entonces tienen que subir. Entonces, para estos alimentos básicos ya esta crisis económica se había puesto totalmente en crisis, ¿no? Ya las sequías y las heladas originaron unos problemas de abastecimiento que afectaban a la salud de la población, añadiendo así mayor descontento al clima social. O sea, ya el clima social se había vuelto ardiente, ¿no? Imagínate que nosotros ahorita en el Perú, ¿por qué estamos descontentos con el gobierno de Pedro Castillo? Por el simple hecho de que ahorita actualmente está subiendo el combustible. El pan ya no cuesta 10 céntimos, el pan te cuesta 20 céntimos. Y eh, otras cositas, no hay trabajo, ¿no? En la cual esto hace que la población enardece, la calma, la paciencia. Entonces, ya la población en esos tiempos también se encontraban así. Y verás, si te acordarás, de acá 2 semanas están promulgando una huelga general nuevamente por los transportistas. Y esto va a hacer que haya disturbio, que haya robo, que haya destrucción. Entonces, ¿dónde estamos viviendo, no? Esta crisis económica hace que la persona se enardece. Entonces, en esos tiempos también ya la cosecha había bajado por la culpa de la helada,
en caso de los primeros alimentos no estaban abasteciéndose en casa. Además, únicamente la burguesía y los campesinos eran el único que debían pagar impuestos. Acabo de provocando un círculo vicioso a nivel económico. La escasez de la producción hizo subir los precios. Es en todo el mundo pasa, ¿no? Que la escasez de los productos hacen que suban los precios. La gente dejó de gastar en otros sectores y el desempleo había aumentado. Ya la gente se encontraba sin trabajo, no había que llevar a casa un alimento. Entonces, ya la gente estaba enardecida, cansada. Todo ello, todo ello había provocado un circuito vicioso que afectó la capacidad del Estado de hacerle frente a una deuda, a sus deudas, dando lugar a una crisis financiera notable. Ya se había endeudado ya el país. Otra de las causas fue las libertades y derechos limitados. La monarquía, que era gobernado por un rey, la monarquía absoluta a cargo de Luis XVI, apuntan bien este nombre, Luis XVI, el rey Luis XVI, no daba opciones de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos de la libertad de los franceses eran muy limitados. Solamente la parte nobleza tenía sus derechos a favor, pero los burgueses, la burguesía, ellos no tenían derecho, no. Entonces, como consecuencia, se desarrollaron las bases de Declaración de los Derechos Humanos, los cuales se asientan en un principio de libertad. Querían las personas ser libres de derechos de igualdad para todos, ¿no? En caso de las crisis del moral religiosa, ya había al mismo tiempo se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento, la desconfianza de los ciudadanos en el régimen de gobierno grecio o pasos agigantados. Surgieron nuevas figuras de referencia como caso de los representantes, ¿no? Voltaire, Montesquieu y Rose. Así pues, ante la situación tan dura que vivía Francia, se convocaron a los estados generales, los cuales representaban a los tres estantos para solventar la crisis económica. Se propuso que la nobleza también pague impuesto y era lo justo. ¿Por qué los ricos no pagan impuesto y los pobres sí? Sin embargo, como el voto se realizaba mediante estamentos propuestos, estaba condenado al fracaso. Así nos lleva a las etapas de una revolución francesa, en la cual estas etapas, queridos estudiantes, tiene tres etapas, en la cual la primera etapa es el fin de la monarquía absoluta, o sea, darle que la monarquía caiga al piso, la monarquía, el fin, en 1789. Ya desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estantos a una asamblea nacional en la que el voto fuese individual. La Asamblea Nacional se topó con rechazos de la monarquía. Si la monarquía estaba en contra que se abre una nueva asamblea, porque ellos eran el poder, ¿no? No querían que se les quite el poder ni la riqueza que ellos podían tener para sus familiares. Pero a pesar de ello, los diputados de la asamblea acordaron dar una constitución, una nueva constitución a Francia.
Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de Bastillas, ojo, esta fecha, un 14 de julio de 1789. Pues este hecho, queridos estudiantes, tuvo un gran significado, pues aquella prisión era un símbolo de opresión monárquica, de la derrota, ¿no? De la derrota total de la parte monárquica, ¿no? Ahí fue la lucha, el pueblo enardecido toma pues este centro, ¿no? ¿Mm? La toma de Bastillas, el 14 de julio de 1789. Había muchos muertos, claro, había eh, desastres en la cual derrumbaron castillos, las casas caídas, algunos muertos, y todo para un bien, para una nueva constitución, una asamblea nacional. La monarquía fue derrotada. En caso ya, pues, ¿no?, de la segunda etapa, inicios de la monarquía constitucional, que es en 1789 a 1792. Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo, puso fin a la monarquía, al tiempo que aprobaba una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad. A continuación, se legisló para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Aquí es cuando la Iglesia ya no es dominada por el Estado, se separa. La Iglesia es autónomo del Estado, ¿no? Ya en 1791, Francia contaba una constitución que establecía una división de poderes y que eliminaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea. En otras palabras, Francia dejaba de ser una monarquía ya absoluta, transformándose en una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional. Ojo, esta está en una de las preguntas, una monarquía constitucional en 1791. En cuanto al modelo del Estado, en el plano administrativo, Francia se organizaba en departamentos, mientras que en lo económico quedaban prohibidos los monopolios y los gremios. Ya había libertad de empresa, libertad económica, libertad de mercado. ¿Y por qué la Iglesia se separa del Estado? Porque cuando el Estado gobernaba la Iglesia, comandado por los curas y los padres, pedían diezmo, diezmaban a los que asistían a las iglesias. Ellos pagaban un diezmo a voluntad de la iglesia. ¿Y quién era que rendía, la iglesia le rendía cuentas al Estado? Entonces el Estado era el que gobernaba todo el diezmo, y por eso es que en este fin de la monarquía, la iglesia es separado del Estado, ¿no? Ya no hay, pues, ¿no?, que el Estado administra su economía de las iglesias, ¿no? Y eso es por eso que la separación. Y ya en la tercera etapa republicana, llega de 1792 a 1799, en la cual habían dos grupos revolucionarios, queridos estudiantes. Dos grupos se habían organizado para que esta revolución sea más drástica y que la monarquía al 100% debería eliminarse, debe de caer. Tenemos a los representantes de los jacobinos y los girondinos. Los jacobinos eran representados
por profesionales y pequeños propietarios que aspiraban a los cambios. Ya tenían un pensamiento de cambio, un pensamiento de que el gobierno está yéndose por un mal camino. Entonces, estos profesionales, estos propietarios de pequeñas tierras, forman una agrupación, los jacobinos, para poner fin a la monarquía y fundar una nueva república democrática. Ya el pensamiento democrático aquí ya se había estado generalizando, con el derecho de voto de todas las clases sociales. El principal exponente fue Maximilien Robespierre, en la cual expone que todas las personas eh, de 21 años deben votar, de todas las clases sociales, la clase nobleza, la clase del clero, la clase burguesa, todos deberían votar. Y en caso de los girondinos, eran representantes también por los burgueses, por el pueblo, ¿no? Por el pueblo, que eran empresarios y grandes comerciantes que aspiraban a cambios más moderados, como limitar el poder real, como el derecho al voto de las clases altas y burguesas, excluyendo a los pobres. Provenían de la región llama Gironda, al sur de Francia. Principalmente exponente fue Gregor Jacques. Estos grupos se enfrentaron en parte porque el sanguinario jacobino Jean-Paul publicó en su periódico apuestas traidores de la República, ¿no? Aquellos girondinos que aspiraban a los cambios moderados y no radicales con los jacobinos, no estaban de acuerdo entre ellos, ¿no? Marat fue asesinado, pero terminó convirtiéndose en una leyenda de los jacobinos radicales. Ya entre 1793 y 1794, queridos estudiantes, los jacobinos destacaron el reinado del terror a través de una tiranía de 4.000 personas fueron asesinados en la guillotina tras ser acusados por practicar actividades contra la revolución, las revolucionarias, por ser sacerdotes o miembros de la nobleza. Los jacobinos dieron muerte a todo que estaba en contra de la revolución. Los sacerdotes que estaban en contra de la revolución tenían que ser llevados a la guillotina y dar su asesinato. En caso de la parte nobleza, las personas que adineradas, que tenían todo el poder, a ellos también fueron llevados a la guillotina porque ellos sí estaban en contra de la revolución. Por eso dice que fueron asesinadas algo de 40.000 personas llevadas a la guillotina. En casos, después se desató una guerra civil entre los revolucionarios y antirrevolucionarios, denominada Guerra de la Vende, que desencadenó un terror aún mayor, ¿no? El terror cesó por la revolución continua en caso de la Convención de 1792 y 1794. Los jacobinos consiguieron prevalecer a la asamblea, pasó a ser de la convención, así una convención que convirtió el órgano que detentaba el gobierno y la capacidad para legislar. Esta época estuvo marcado por lo que se conoció como el reinado del terror, durante el cual el Comité de Salvación Pública persiguió a todos aquellos contrarios de la Revolución Francesa.
ejecutando por ello a miles franceses entre los miembros del Comité de Salvación Pública. Cabe destacar a Robespierre. Bajo el auspicio de convención, se decidió ejecutar también al rey Luis XVI, mientras se aprobaba el sufragio universal masculino y entre otras particularidades, se implantaba el sistema meridional cuando le dieron muerto al Luis Rey XVI. Sin antes de la Revolución Francesa, la Iglesia y el clero habían acaparado las riquezas. Con la convención de sus bienes terminaron siendo confiscados. También se interjudieron las reformas en el campo para la revolución trascendencia de los campesinados. Sin embargo, la Revolución Francesa se tomó con una oposición de las potencias europeas y que las ideas de la revolución eran contrarias a las que las representaban las monarquías europeas. A pesar de entrar en guerra con diversas potencias europeas, la República de Francia logró sobrevivir al acoso internacional. Ya el directorio, dejando atrás los elementos más radicales, la Revolución Francesa entraba en una fase marcada por la modernización. La nueva constitución echaba atrás parte a los derechos ganados por los jacobinos, pues se restringía el derecho de sufragio. Por otro lado, se repartía el poder legislativo en dos cámaras de consejo de 500 y el Consejo de los Ancianos. El órgano determinaba el poder ejecutivo era el directorio, compuesto por 5 integrantes, que en adelante se redujo a 3. Después, no bastante en el golpe de Estado, ya pues no, aquí ya interviene el gran Napoleón, que dio el golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, que pasaría a ser solo una persona quien formase el directorio, una persona pequeña que medía 1,60 m, 68, en la cual toma el poder de emperador de Francia. Con la toma del poder por parte de entonces el joven genio militar Napoleón Bonaparte, Francia entraba en una nueva etapa histórica. La Revolución Francesa daba paso a la era napoleónica. Napoleón, ya pues no días después, Napoleón se casa en su matrimonio, digamos, con una linda persona que es de Italia. Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Napoleón es denominado como un personaje que le gustaba el militar. El militarista le gustaba combatir las batallas de la revolución. Ya en la Revolución de Francia, en 1789, Napoleón aprovechó su popularidad y cansancio del pueblo. Se había enterado de que el pueblo también estaba haciendo unas luchas de revolución y él aprovecha esta oportunidad de popularidad ante las corrupciones que se habían identificado en dicho gobierno. El órgano que entonces dirigía el gobierno de la nación para dar el golpe de Estado, el 18 de Brumario de 1799,
Esta fecha marca el inicio de la primera etapa de la era napoleónica. Tras el golpe, se formó un consulado compuesto por 3 dirigentes. Bonaparte fue nombrado primer cónsul y la segunda etapa se inicia cuando el militar nació en Corcogea. Proclama al emperador en 1804. Se caracteriza por las guerras de expansión que Napoleón mantuvo por todo el continente. A pesar de todos los éxitos que consiguió Napoleón, al final no pudo enfrentar a las diversas coaliciones que se formaron en su contra. Acabó derrotado y exiliado en la isla de Elba. No obstante, el exilio no acabó con la ambición del emperador. Logró acabar de Elba y volver al continente, dando comienzo a la tercera etapa de su era. Esta tercera etapa es conocida como el Imperio de los 100 días. Finalmente, la batalla de Waterloo significó su derrota definitiva. Bonaparte acabó sus días en la isla de Santa Elena. ¿Mm? Sus ideales de Napoleón fueron, ¿no? A pesar de que la forma elegida de gobierno fuera la de una dictadura, Napoleón quería gobernar Francia tomando en cuenta la dictadura. Napoleón pretendía seguir con las ideas de la Revolución Francesa. En una de sus proclamas declaró que hay que acabar ya la novela de la revolución, es lo que ha hecho hasta ahora, y que hay que hacer ya de nueva historia revolucionaria. De esta forma buscaba consolidar la estructura del poder de las burguesías, oponiéndose tanto a los absolutistas como a los radicales jacobinos. Para ello, no dudó en ejercer un liderazgo autoritario, reprimiendo a los enemigos de la revolución. Su acción gubernamental, el primer objetivo de Napoleón en este frente interno fue organizar la economía y la sociedad. Su intención era estabilizar al país y que cesara los continuos vaivenes que se habían vivido desde la revolución. En el ámbito de la economía, ordenó fundar el Banco de Francia. ¿Para qué? Para que controlado por el Estado. También estableció el franco como moneda nacional, o sea, su moneda era el franco, lo que facilitaba que las empresas y la agricultura recibieran finanzas. Además de esto, le dio una herramienta para controlar la inflación. Es como el banco para los agricultores, ¿no? Vas tú al banco y pides una finanza y a través de tus cosechas, de tu producción, podías pagarlas. Aunque el costo no era religioso, negoció con el Papa Pío VII y firmó un concordado reconociendo la obligación de Francia de mantener los gastos del clero. Asimismo, se le daba al catolicismo el rango de religión mayoritaria del país. El texto recogía derechos como el de la libertad individual, del trabajo, de las consecuencias. También declaraba a Francia como un Estado laico y aseguraba la igualdad ante la ley. Estos avances contrastaban con la falta de derechos otorgados a los trabajadores, además de restablecimiento de la esclavitud en las colonias.
Asimismo, pues, queridos estudiantes, ya Napoleón estaba en su mundo de emperador, ¿no? En la cual sus imperios fue logrados en 1804 a 1815. En 1804 ya, pues, ¿no? Fue la coronación como emperador de Napoleón. Fueron tomados muchos territorios, fue expandido territorialmente, ¿no? En la cual bloqueó económicamente fallido contra Inglaterra. Fue la derrota de Prusia y Austria en Australia. Napoleón retorna al gobierno de los 100 días, ya derrotado en Waterburgo y recluido en las islas de Santa Elena, donde muere. Hasta ahí, queridos estudiantes, Napoleón fue una revolución en la cual demostró que a través del pueblo, a través de la ayuda de la burguesía, a través de los cleros, se podía derrotar a la monarquía, al feudalismo y tomar poder. Él llega a tomar el poder a través de un golpe de Estado, ¿no? Ya tomado esto, con la muerte de Napoleón Bonaparte, se inicia las Cortes de Cádiz, ¿no? El rey de España había abdicado a favor del hermano Napoleón. Napoleón tenía un hermano llamado José, que una vuelta fallecido, pues le quería heredar el poder a su hermano José, ¿no? Pero el rey estaba en desacuerdo. Los españoles no reconocieron el poder de su hermano, por lo que crearon juntas de gobierno en defensa de su rey. Es por eso que crearon una Junta General de Gobierno de Anjuárez, la misma que se trasladó luego a Sevilla y terminó como Congreso en Cádiz. Como los españoles no utilizaban la palabra Congreso, como aquí en el Perú no hay un Congreso, 130 congresistas, los españoles no utilizaban la palabra Congreso, sino que tradicionalmente usaban la palabra de Cortes. La nueva Junta General fue conocida como las Cortes de Cádiz. Allí se hicieron las sesiones entre septiembre de 1810 y septiembre de 1813. Todas dentro de un ambiente liberal que empezó reconociendo la igualdad de los españoles y los americanos para formar una sola nación y una sola familia. Cada región española o americana pasó luego a elegir sus diputados, recayendo los cargos de representantes también peruanos, tenemos representantes peruanos, en la cual estaban, pues, ¿no? El doctor Vicente Morales Duárez, el clérigo Blas Ostalaza, Ramón Feyú y Dionisio Tupac Yupanqui, que eran representantes del Perú en la corte de Cádiz, descendientes pues de los incas, ¿no? Aparte de la ya lograda igualdad de americanos y la península del decreto, se establece que la soberanía nacional y la división de poderes, el reconocimiento de Fernando VII, la organización de los tribunales de justicia en civil y criminal, la libertad
de la imprenta, la libertad de cultivo y de industria, la abolición de los derechos señoriales y de las colonias como encomienda, la mita, el tributo indígena, los perpatimientos, la tortura y la Inquisición, y el fruto más conocido de estas cortes fue la Constitución de 1812, la cual fue proclamada solemnemente el día 19 de marzo por ser aniversario de la subida al trono del rey Fernando VI. Así, queridos estudiantes, podemos ver que estas revoluciones, ¿por qué causas se proviene una revolución, queridos estudiantes? A ver, ¿cuáles son las causas de esta revolución o que lleva a una persona a hacer la revolución, ya sea política, económica o social? A ver, ¿cuáles son las causas, los que nos llevan a nosotros a que se hace un cambio de gobierno? A ver, ¿queremos participación? El aprovechamiento de la burguesía sobre el pueblo, El aprovechando. abuso Claro, de los derechos también, profesor. No claro, respeto. ¿no? La burguesía, las causas esenciales fueron, pues, ¿no? Ya que estas personas estaban cansados de tantos impuestos que podían pagar. Entonces, digamos que las causas esenciales se generó parte política, social y económica. En caso del gobierno monárquico, que era un gobierno que tenía todo a su poder, tenía las leyes, las normas, tenían sus riquezas, en la cual ya el pueblo estaba cansado de que solamente ellos podían despaparar todo ese dinero, pueden todas sus riquezas, ¿no? Ya en caso de lo social, la nobleza y el alto clero ostentaban una vida privilegiada y el pueblo estaba viviendo en una miseria y con una alta carga tributaria. Entonces ya no había trabajo, los alimentos habían subido de precio, las cosechas no daban como deben ser por la culpa de las heladas. Entonces, todas estas causas, queridos estudiantes, hace que una persona analiza su asunto político del gobierno y tarde o temprano empiezan a enardecerse. Y al ser enardecidos todo el pueblo, se junta y hace que esta revolución francesa mmm, llegan a ser destituidos, pues, ¿no? Por la población, pueden llegar a tomar el trono del Estado. Hasta, mira, han llegado a asesinar a la guillotina a Luis XVI, el rey de Francia, en la cual pues él, un monarca, en la cual estaba apoderado de todos sus bienes, era el dueño de Francia. Entonces, esas son las causas que llevó a Francia para una revolución, ¿no? Ya el pueblo cansado, airado de todos los hechos que podían hacer. En caso de Napoleón, queridos estudiantes, ya pues Napoleón hace un golpe de Estado, ¿no? Así como lo hizo nuestro amigo Fujimori en el Perú, ¿no? Un golpe de Estado y quería su gobierno que fuera autoritario. Autoritario significa que esa persona debería gobernar tal como él lo dicta las leyes también, ¿no? Entonces también las leyes, Napoleón quería que su país o Francia se disolviera la constitución y que sea un país autoritario gobernado por Napoleón. Y ahí nomás él entrega a su hermano José Napoleón el título por fallecimiento, en la cual el rey Fernando VII
le dice que no, pues no, sabes que no puedes tú gobernar, porque lamentablemente han creado un gobierno de juntas en la cual estaban en desacuerdo que José Napoleón pudiera gobernar Francia. A estos momentos, queridos estudiantes, ya estamos llegando en caso de las revoluciones de Francia. Vamos a pasar luego a las revoluciones en el Perú, también las rebeliones que tenemos a un grande que es José Gabriel ¿Se Condorcanqui. puede compartir en pantalla? ¿Qué es lo que voy a compartir, Linda? Pantalla, profesor, al menos Sí, para profesor, para guiarnos, podernos si no guiar. estoy entendiendo. Ya, mira, nosotros, yo lo que estoy poniendo en la diapositiva es nada más lo que es la Revolución Francesa. Ahorita luego, recién en el otro tema, por ejemplo, vamos a tomar lo que es la diapositiva de las rebeliones de Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, en la cual ese tema vamos a tomarle en la clase, tenemos a las 11, yo creo que, ¿no? A las 11 tenemos una clase con ustedes en la cual ya vamos a culminar con esta rebelión en el Perú. Por eso yo les quería detallar nada más algunos puntos cuando les preguntase, ¿no? ¿Quién fue José Gabriel Condorcanqui o quién fue Micaela Bastidas? También, entonces, a eso vamos. Ahorita si les pongo yo las diapositivas, es de la otra hora, ¿no? Solamente para detallarlos, a eso les estabas a conocer que José Gabriel Condorcanqui fue una de las revoluciones o rebeliones que se tomó acá también en el Perú. Una comparación, así como la Revolución Francesa, también en el Perú hubo unas rebeliones de parte de nuestro queridísimo amigo José Gabriel Condorcanqui y su esposa Micaela Bastidas, que también sufrieron torturas para que declarasen quiénes le acompañan en su tradición de revolución, ¿no? Entonces ellos fueron asesinados cruelmente en vista de todas sus familias. Pero vamos a llegar este tema a la siguiente clase, queridos estudiantes, pero basámonos nada más a la Revolución Francesa, que estamos ya terminando con este temita de Napoleón, la Revolución Francesa y ¿cómo se llama? La Corte de Cádiz, ¿no? Hasta este punto, queridos estudiantes, digamos, ¿qué hemos aprendido en caso de la Revolución Francesa? Que sus causas, sus consecuencias, sí. En caso de Napoleón, hemos aprendido, pues él fue quien dio el golpe de Estado, en la cual gobernó autoritariamente, ¿no? ¿Y qué más podemos aprender en caso de este muchacho, pues, ¿no? Napoleón Bonaparte, que, que fue expansión, era un militar que se dirigió a muchas guerras y batallas, un personaje que le gustaba el militar, se graduó oficialmente pues en la artillería, ¿no? Un revolucionario total, hizo que se ocupaba de los ingleses, derrotó y puso al lado el gobierno directorial contra los monarcas. Todo eso, queridos estudiantes, se está detallando. ¿Qué pregunta podemos detallar hasta este momento, queridos estudiantes? O digamos, pasamos a las diversas, o llegamos ya a las rebeliones en el Perú ya, porque nos faltan 5 minutos, yo creo que, para poder llegar al culmino de este tema. Mm, Hasta las 8:40 es, Profesor, es profesor. hasta las 8:40. ya, disculpe, 8:20, ya, disculpe, mi reloj está, ya, linda, disculpe. Entonces pasamos lo que es entonces a las rebeliones en el Perú, rebelión de José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui, queridos estudiantes, vamos a poner la diapositiva, una diapositiva simple y sencilla, en la cual a ustedes les va a servir, porque a veces la historia eh, se complica cada vez cuando ustedes manifiestan, pues, ¿no? Interrogante. José Gabriel Condorcanqui, en la cual fue un personaje un rebelde, en la cual no estaba de acuerdo con
gobierno de los españoles, ¿no? En el virreinato del Perú. Y él juntamente con su esposa, Micaela Bastidas, ponen una rebelión para poder tener sus derechos a cambio como una revolución francesa. José Gabriel Condorcanqui Estudiantes nació el 19 de marzo de 1738. Este personaje se dedicaba a la venta de caballos, a la venta de caballos, a la venta de mulas que traían desde Argentina a Buenos Aires, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Llegaba al Perú y se encontraba con un gobierno decaído que explotaba a sus indígenas, a su pueblo. Entonces, a memoria de ello, hacen una rebelión, pues, ¿no? Su esposa ahí se encuentra, en la cual él fallece el 18 de mayo de 1781. Le dan muerte en Cusco. Como vemos ahí en la imagen, este personaje fue cinchada a 4 caballos. ¿Qué hará pasado en esa tortura, queridos estudiantes? ¿Lo harán descuartizado? A ver, ¿qué hará pasado ahí, queridos estudiantes? Creo que no pudieron, profesor. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, O no pudieron que Cuenta la eh, leyenda que 4 caballos no pudieron hacerle nada a Tupac Amaru. así es. no llegaron a descuartizarlo, no a sus extremidades, por lo menos no pudieron romperlo, en la cual, pero sí una vuelta que le bajaron del caballo, tomó un machete, lo descuartizaron todas sus extremidades y lo llevaron a todos los pueblos que José Gabriel Condorcanqui había dado sus conocimientos de rebelión. A cada pueblo le llevó sus extremidades, ¿no? Pero en caso de Micaela Bastidas, a la señora, en presencia de sus hijos, le torturan sacándole el ojo con una cuchara, le sacan el ojo y ella, por no declarar, por no declarar, ¿de quién su audio está prendido? Ya, entonces a Micaela Bastidas lo torturan sacándole los ojos para así dándole, ¿no? Que dijera por lo menos quiénes son los rebeldes o capitanes que le seguían atrás de ella. Entonces ella, como tampoco no quería hablar, le seguían dándoles látigos y tras látigos. Entonces, ¿qué han hecho? Le han tomado el cuello con una soga hasta ahorcarlo. Ahí obtiene la muerte, pues, ¿no? La señora Micaela Bastida. José Gabriel Condorcanqui es conocido como Tupac Amaru II, queridos estudiantes, no se olvidan, Tupac Amaru II, que en quechua significa su nombre serpiente, serpiente resplandeciente. A veces los incas ponían, ¿no? De acuerdo al sol, al inti, a un animal, su nombre, ¿no? Al águila y todo eso. Pero en caso de Tupac Amaru, significa su nombre serpiente resplandeciente. Tupac Amaru II era de origen mestizo porque ya los españoles habían llegado a tener muchas mujeres y se mezclaron, pues no, un español con una indígena, ya pues llegaron a ser una raza mestiza, en la cual Tupac Amaru, eh, que en caso de fue luchado contra los españoles hasta el año 1532. A la muerte de su padre, Tupac Amaru hereda eh, todos sus bienes, todos sus mulas, porque su padre también se dedicaba a la venta de caballos, a la venta de mulas, en la cual una vuelta que fallece su padre, Tupac Amaru llega a heredar el curazgo y también era adinerado.
y se dedicaba al comercio ya que poseía un negocio de mulas usadas en esa época para transporte de mercancías. Por otro lado, fue criado, ¿no? Hasta los 12 años. Un sacerdote llamado Antonio López de Sosa lo educó, donde mostró preferencia por el criollismo, llegando a dominar el latín y utilizar refeniadas vestimentas hispánicas. Posteriormente se vistió como un noble inca cuando pretendió reclamar al marquesado de Oropesa. Oropesa era quien nos gobernaba. También dominó una lengua nativa, que era el quechua. Encabezó la mayor rebelión independentista en el virreinato del Perú. Fue el primer hombre, el primer personaje en pedir la libertad de todos los hispanoamericanos que de cualquier independencia, de tanto de España como su monarca. Implicado en esto no solo la mera separación política, sino absolución de los impuestos. O sea, quería que no se pagaban, que no se pagasen impuestos, ¿no? Ellos también ya habían despertado ideológicamente, pensandomente, que los pobres, las partes del pueblo pagaban sus impuestos y esto que no le gustaba a Tupac Amaru, ¿no? Además decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la misma hispanoamericana el 16 de noviembre de 1780, pues, ¿no? Ya él se estaba dando cuenta que no debería haber la esclavitud, ¿no? En el Perú ha sido reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana. Fue uno del gran gobierno revolución de las Fuerzas Armadas. Juan Gabriel Condorcanqui, su infancia, pues nació el 19 de marzo de 1738 en la localidad de Surimaná, en la provincia de Canas, en Cusco. Fue hijo de Miguel Condorcanqui Usquiconza y Carmen Rosa Noguera Valenzuela. Su padre fue pues un curaca de 3 pueblos en el distrito de Tinto, Surimaná, Pampamarca y Tungazuca. Él era el curaca que gobernaba esos 3 pueblos, su padre, a cargo que heredó José Gabriel Condorcanqui. Entonces, durante su infancia vivió en Surimaná, pero acompañaba a su padre en sus largos viajes de compra de mulas y caballos. Condorcanqui siempre le acompañaba en sus largos viajes a su padre y ahí ganaba experiencia, ¿no? Como curaca, su oficio era mercader. Estas expediciones continuaron cuando José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru se hizo mayor de edad y asumió el puesto de profesión de su padre. Su padre era un curaca, entonces al fallecer también él ya lleva el control de ser curaca. Su educación inicial quedó a cargo de los padres de Lorenzo de Sosa por su condición de indígena noble, porque todas las personas nobles, adineradas, tenían recursos que no solamente podían estudiar. Y como su padre de José Gabriel Condorcanqui era una persona noble, de tener dinero, era un mercader, ya pues no, José Gabriel Condorcanqui llega a estudiar sus estudios en el prestigioso Colegio de San Francisco de Borja del Cusco, dirigida por el orden de los jesuitas, ¿no? Para los hijos de los curacas, posteriormente estudió en la Universidad de San Marcos. Obtuvo una esmerada educación habiendo enviado a España a sus mejores profesores a un nuevo mundo.
donde aprendió la doctrina revolucionaria y propio a ello, la escuela de Salamanca, que dice que el propietario real del poder que siempre emana a Dios era el pueblo y no el rey, y que el primer tenía derecho a la revolución, incluso a los tiraníos, y el segundo no ejercía el gobierno del reino en beneficio del pueblo, dominaba el quechua, castellano y el latín. Ya el 25 de mayo de 1758, José Gabriel Condorcanqui contrajo matrimonio, ¿no?, con su esposa, Micaela Bastidas Uyukawa, con quien tuvo pues 3 hijos. Sus hijos, Hipólito, Marino y Fernando, y todos, claro, de apellidos Condorcanqui Bastidas. Después de 6 años de su matrimonio, fue nombrado como cacique de los territorios que le correspondía por la herencia de su padre, en la cual, como curaca, José Gabriel Condorcanqui mantiene derechos sobre la tierra. También tenía intereses en la pequeña minería de los campos. Debido a sus prósperas actividades económicas, ya tenía un recurso económico más grande, empezó a sufrir la presión de las autoridades españoles, quienes lo sometían, lo obligaban a un pago de prebendas, en especial por la presión de los arrieros que vivían en la región de la cuenca del Río de la Plata, quienes intentaban tener el monopolio del tránsito de mineral por el Alto Perú. A finales de la década de 1770, la apertura de Buenos Aires al comercio del Alto Perú acabó con el monopolio comercial y significó una mayor competencia para productores del Cusco que vendían sus mercancías en Potosí y tenían que competir con Buenos Aires. E incluso los españoles, por otro lado, la extendía sobre producción a lo largo de los andenes. Aquí ya se había involucrado Buenos Aires y con el Cusco sus compras y ventas habían sido subidas y ya no podían tener pues un mercado libre. El monopolio estaba atacado por Buenos Aires. Condorcanqui bebía la situación típica de los curacas. Tenía que mediar entre el corregidor y los indígenas a su cargo. Sin embargo, se vio afectado como el resto de la población por el establecimiento de las aduanas y la alza de las alcabalas, lo que perjudicó fuertemente su negocio de mulas que transportaban mercadería entre el Perú y el Río de la Plata. Aquí se perjudica realmente José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Realizó reclamos sobre estos temas, pidiendo también que los indígenas fueron liberados. Entonces, trabajó obligatoriamente en las minas, reclamó dirigidos por las vías regulares a las autoridades coloniales en Tinta, Cusco y después en Lima. Ya estos reclamos eran constantes por José Gabriel Condorcanqui. La liberación, obteniendo negativas indiferencias por parte de los gobernadores. Además, adopta el nombre de Tupac Amaru II en honor de su antepasado Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, buscando que se reconociera su linaje real inca, por lo cual siguió por los años un proceso judicial en las audiencias de Lima por el reconocimiento del título del Marqués de Santiago de Oropesa. A la muerte de la última titular, María de la
Almudena, Enríquez de Cabrera y Almanasa en 1791. Ya el 4, pues no, acá el 4 de noviembre de 1780, captura, enjuicia y ejecuta al corregidor español Antonio de Arriaga, iniciando con ella una rebelión contra la dominación colonial. Túpac Amaru ya había empezado a asesinar o ejecutar a los españoles. Ya empezó a rebeliarse por las mismas trágicas y, y absolutistas derechos que dominaban a su pueblo. Al comienzo, el movimiento reconocido autoridad de Corona, ya que Túpac Amaru afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno, ¿no? Porque ellos gobernaban de un estilo mal, en cual se podía pedir impuestos a los pobres, a los indígenas, en la cual no tenían que comer, que trabajar, entonces él estaba en contra de todo ello. Entonces su esposa, Micaela Bastidas, también acá es un personaje que da historia, así como sus familiares de ambos tuvieron una participación de primer orden en el movimiento, tanto en el reclutamiento, abastecimiento y hasta cierto punto en la toma de decisiones. Con el apoyo de otros curacas, mestizos y algunos criollos, ya Túpac Amaru había reunido y había proclamado una rebelión que se extendió llegando a tener tropas de decenas de miles de combatientes. Su esposa, Micaela Bastidas, lo ayudó en cuanto a abastecimiento de alimentos, ¿cómo se llama?, a alimentar a los combatientes, a que empezara a tener a las mujeres para la ayuda de la rebelión. Entre sus ofrecimientos se hallaban la abolición tanto del reparto como la alcadaba, la aduana de la Mita de Potosí. Ya en 1777, Túpac Amaru reclamó se le reconozca el marquesado de Oropesa, título que venía de tierras y haciendas, porque él ya era un curaca y quería subir a ser marquesado. Pero también como la carga política de ser reconocida como heredero del trono inca, sin embargo, perdió el litigio determinándose que no le correspondía. Tras este suceso, José Gabriel Condorcón, que estaba airado, se autodeclara él mismo inca y toma el nombre de Túpac Amaru II, señor de los Cesares y de las Amazonas, y jura con el siguiente bando de coronación. Don José I, por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú, en Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continentes de mares y sur, duques y superlativas. Ya durante su máxima apogeo, y especialmente luego de la captura y ejecución de Túpac Amaru y su familia, la rebelión se extendió de manera sumamente violenta, sin la toma de prisioneros y con la práctica de asesinar a cualquier persona que hablase el castellano o vistiese de la manera europea. Los indígenas que se vestían con moda española también fueron atacadas. Así la ejecución sistemática de los Pucacunca, literalmente cuellos rojo o gringos, convirtió la rebelión en un auténtico baño de sangre en el que estima se produjo el asesinato entre 80 y 100.000 personas que fueron ejecutados. La rebelión de Túpac Amaru II fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso de la emancipadora.
porque tuvo lugar al virreinato. Significó un procedente para las guerras de las independencias que emergencian en América a los inicios del siglo XIX, originada como reacción la reforma borbánicas. Tupac Amaru II primero capturó, pues, ¿no?, al corregidor de Antonio Arriaga, en la cual se dio inicio la rebelión, para luego que Tupac Amaru fue capturado y fue llevado a prisión, en la cual su tortura fue demasiado frente a todos sus hijos, a sus 3 hijos que se encontraban en la plaza. Ahí fue amarrado a 4 caballos para descuartizarlo todas sus extremidades. Pero no logrando descuartizarlo, tomaron la otra manera. Como a él le preguntaban dónde están los otros rebeldes, dónde están los otros revolucionarios, Tupac Amaru no quiso decir nada, entonces lo bajan del caballo, lo empiezan a descuartizar sus extremidades, para luego llevarlos a los distintos pueblos y así intimidarlos a sus tenientes, guardatenientes que él comandaba. Y al lado se encontraba su esposa Micaela Bastidas. Pues Micaela Bastidas sufrió la tortura, y la que más fue golpeada en esta historia fue pues su hijo, ¿no? Su hijo, la que observó cómo lo torturaban a su madre al sacarle los 2 ojos con una cuchara. Y asimismo, ella desangrado le hacen sentar y le golpean, mencionándole o haciéndole quitar algunas palabras de dónde se encontraban estos rebeldes. Pero ella, así como su esposo, nunca dijeron, nunca traicionaron, y así es que le seguían dando golpes, latigazos tras latigazos, y ella desangrado totalmente no podía, y ya pues no, la última muerte le dan como una soguía y le ahorcan. Ahí es cuando Micaela Bastidas, ella no tiene síntomas de vida y muere, en la cual que más perjudicado fue su hijo, ¿no? En la cual vio tanta tortura de sus 2 padres. Y así mismo, sus familiares, los tíos de Tupac Amaru, uno tras otro empezaron a estas torturas para poder declarar dónde se encontraban los otros rebeldes. Y asimismo, pues no, esta masacre por parte del virreinato dio a conocer que Tupac Amaru era un rebelde de condición indígena, en la cual podía sostener todas sus palabras y se llevárselas hacia la muerte. Así es, queridos estudiantes, ya pues no, terminando con la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, para poder llevar a cabo y desarrollar sus derechos de la población a un estado donde que todos eran abusivos, se forma esta rebelión, ¿no? Entonces, declarando este tema, que José Gabriel Condorcanqui fue un hombre o un personaje que demostró que en el Perú también podían cumplirse o hacerse cumplir sus derechos y no abusar de las indígenas o de las partes nobles que somos el pueblo, ¿no? Que actualmente seguimos viendo esto en nuestro Perú, que de las altas noblezas abusan de nuestros derechos, de nuestros bienes y de nuestras causas, ¿no?
Así, queridos estudiantes, hasta aquí vamos a llegar en caso de la rebelión del Perú por estos dos personajes que fueron Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que nos enseñó que la rebelión en el Perú también se fue igualito que la Revolución Francesa allá en Francia. Hasta aquí, queridos estudiantes, quedamos para poder dar solución. Luego tenemos la práctica número 6. Yo creo que en qué capítulo se encontrará la práctica número 6 y así desarrollarle y dar fin a este tema, ¿no? Lo que es la parte de la práctica número 6. Ahí vamos a hablar también de las juntas del gobierno en América, yo creo que, y las rebeliones criollas y las antecedentes conspiración de Aguilar y Ubalde, en la cual nos falta todavía para poder detallar la práctica número 6. Hasta aquí quedamos, queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar de aquí a las 11:30, yo creo que nos tenemos clases. Profesor, hasta luego. Ya, cuídense, Hasta luego, profesor. ya. 11:40. Ahí es.